Esto que repite todo el mundo, también otras definiciones que por ejemplo dejó la ministra de Defensa, ministra de Defensa de Seguridad, Patricia Bullrich, más o menos lo mismo, que tiene que ver con esto de guerra contra el narco. Hay una cosa que es muy interesante, que es ¿contra quién es la guerra? Empecemos por ahí, ¿no? Porque se utiliza más o menos desde 1970, 1971, lo empezó a usar Richard Nixon, ex presidente de Estados Unidos, y hay una definición muy interesante de Richard Haldeman, que fue jefe de gabinete justamente de Nixon, en donde explica contra quién es la guerra, ¿no? Les voy a leer un poco, pero es muy interesante para escuchar. Los enemigos eran la izquierda, que se oponía a la guerra, en Vietnam, ¿no? En ese momento, y los negros que luchaban por sus derechos civiles. Entonces, sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o ilegalizar ser negro. Claro. Entonces, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies, o sea, los que protestaban, pasaron a ser todos hippies, con la marihuana, y a los negros con la heroína. Entonces, a partir de ahí, de la ilegalización de estos, podríamos decir, de las drogas, empezaban también a atacar justamente a estos sectores que se oponían a las políticas del gobierno de Nixon. Bullrich dijo, qué interesante. Esto. Está mal, pero no es tan mal. Bueno, ahí empieza el primer enemigo, ¿no?, de esta guerra contra las drogas. Después esto se extiende, podríamos decir, al mundo. Y en donde, a ver, ¿qué cambia acá? Que directamente Estados Unidos usa el argumento de las drogas, combatir el narcotráfico, para tener mayor injerencia en otros países. En nuestra región es bastante conocido lo que pasó en Colombia, el Plan Colombia. De hecho, entre el 2001 y el 2016, Estados Unidos invirtió $10 millones en armamento y gastos militares en Colombia, una de las grandes bases del país del norte. Pero en nuestra región. Se hizo una linda base militar, se la pertrechó. Bueno, sí. Y muchos acuerdos que permitieron que los militares de Estados Unidos paseen desde Colombia para el resto de Latinoamérica, y siempre el tema del narcotráfico sirvió para hacer acuerdos, tanto organismos como la DEA o incluso los militares, para meterse en diferentes regiones. Acá aparece una palabra nueva, que es la que usó mucho Bullrich, que es el narcoterrorismo. Vamos a perseguir a los narcoterroristas. Es nueva porque en 1990 se empezó a usar como una definición para decir esta relación entre narcotráfico y terroristas, que uno nunca sabe muy bien qué es. Claro. Pero en 2007 Estados Unidos la utiliza como parte de su estrategia internacional. O sea, casualmente 2007, post atentados a las Torres Gemelas, en 2001, que también empieza a teñir mucho del discurso, sobre todo de la injerencia de Estados Unidos fuera de sus fronteras, con esto de la amenaza terrorista. Sí, podríamos decir que lo que cambia es, ya no es guerra contra el narco, sino ahora es guerra contra el narcoterrorismo, porque el gran enemigo mundial es el terrorismo, que siempre es difícil de definir, porque ¿qué sé yo qué es un terrorista? Rápidamente, por ejemplo, volviendo a Colombia, transformaron a la FARC, a ese ejército, en un grupo terrorista. Antes era un grupo beligerante, ahora es un grupo terrorista que está ligado ¿con quién? Con los narcos. Pero acá viene algo interesante, porque todas las organizaciones palestinas son todas terroristas, según la lógica, ¿no? Bueno, empezaron a denunciar a todo el mundo como organización terrorista, a cualquiera que sea opositor, obviamente, y cada gobierno lo va utilizando como le conviene. Pero esta es la parte que podríamos decir los enemigos, además de criminalizar, obviamente, como charlábamos en la entrevista, a los consumidores, ¿no? Que es algo que la guerra contra las drogas siempre mantuvo. Pero a lo que no se criminaliza tanto, podríamos decir casi nada, es a los que permiten que el negocio funcione. Hablábamos de lo que pasaba en Rosario con esto de el lavado de dinero en los emprendimientos, ¿cómo se llama? Inmobiliarios. Pero también los que son grandes lavadores de dinero son los bancos. Les voy a poner un ejemplo nada más para que se den una idea. En 2012 saltó que HSBC, uno de los grandes bancos internacionales, había lavado... HSBC, perdón, nació en la guerra del opio, financiando la guerra. Casual. Gente con experiencia. Claro. Había lavado 881.000 millones de dólares de carteles de Sinaloa y del norte del Valle de Colombia.
Eso en 2012 se descubrió. Eso duplica el PBI de Argentina. Bueno, por eso, pongo un ejemplo de un banco. Está Barclays, o sea, bancos internacionales de gran renombre, además de bancos más chiquitos que se usan ahora en Asia. Si ustedes vieron, por ahí no la vieron, si no, véanla, está muy buena la serie Ozark, que está en Netflix, muy buena serie. Ahí se muestra cómo en Estados Unidos la relación entre el narco, el juego con un casino, los bancos y también parte del aparato estatal, es decir, los servicios que tendrían que supuestamente controlar, por ejemplo la DEA, controlar el narcotráfico, funcionan en común para lavar ese dinero y para habilitar que entre la droga a Estados Unidos. Uno diría, pero che, ¿y la guerra contra la droga qué pasó acá? Bueno, básicamente lo que está pasando es que la guerra contra la droga sirve, por un lado, para criminalizar a los sectores opositores, para criminalizar a los consumidores, para garantizar la ilegalidad de un gran negocio y, en todo el mundo, seguir violando derechos humanos.